Mis padres me echaron de casa porque mi hermana gemela embarazada se lo merecía. Años después, apareció en mi puerta exigiendo mudarse. Tengo 28 años y una historia que parece sacada de un programa de televisión, pero créeme, cada palabra es cierta y tengo las cicatrices emocionales para probarlo. Imagina crecer sabiendo que no te querían, no en el sentido de ups, nos olvidamos de usar protección, sino en el de te habríamos abortado si hubieras estado solo. Sí, así soy yo, la mitad no deseada de un par de gemelos. Mis padres querían una hija y la tuvieron, junto con el paquete adicional que fui yo. Durante años llevé este conocimiento como una roca en el pecho, coloreando cada interacción, cada cena familiar y cada celebración de cumpleaños. El resentimiento creció, echando raíces profundas en mi psique. Ya no escribo desde un lugar de ira, no. Escribo como alguien que ha pasado por las trincheras de la toxicidad familiar y ha emergido del otro lado, golpeado pero no roto. Esta es una historia sobre el favoritismo llevado al extremo. Es sobre una infancia en la que las cosas heredadas no eran solo ropa, sino una forma de vida. Se trata de ser empujado fuera de tu propio hogar y encontrar fortaleza en los lugares más improbables. Pero lo más importante es aprender que a veces la familia que eliges es más valiosa que la que te toca. Así que si alguna vez te has sentido como la oveja negra, el hijo no deseado, o simplemente alguien que lucha por encontrar su lugar en un mundo que parece estar en su contra, esta historia es para ti. No es un cuento de éxito de la noche a la mañana o de soluciones fáciles. Es desordenado, es doloroso, y a veces te hará hervir la sangre. Permíteme llevarte en un viaje a través de los altibajos de mi vida, desde dormir en una tienda en el patio trasero de mis padres hasta comprar mi propia casa, de sentirme inútil a defenderme contra todo pronóstico. Ha sido un infierno de viaje, y finalmente estoy listo para compartirlo con todos ustedes. Al crecer, nuestra casa no solo estaba dividida, era una fortaleza con yo en el exterior. Desde el primer día quedó claro quién era la estrella del espectáculo, y sorpresa, no era yo. Mi hermana gemela podría haber sido hija única por toda la atención y el amor que recibía. ¿Sabes cómo algunos niños reciben la mayor parte del afecto de sus padres? Bueno, mi hermana se llevó todo el maldito zoológico. Nuevas ropas, tenía un armario que haría que una princesa de Disney se pusiera celosa, mientras que yo tenía suerte si me daban un par de calcetines nuevos para Navidad. Y en los cumpleaños, ¿quieres decir ese día en que mi hermana era colmada de regalos mientras yo simplemente envejecía? Pero no se trataba solo de cosas materiales, no, eso habría sido demasiado simple. Eran las pequeñas cosas, los recordatorios diarios de que yo era el acompañante no deseado en este retrato familiar. Los juguetes de mi hermana eran reliquias sagradas que no podían ser tocadas por mis manos indignas. Dios no permitiera que respirara cerca de su casa de muñecas, parecería que estaba tratando de quemar la casa familiar real. Las comidas eran una tortura especial, mi hermana siempre elegía primero, los mejores cortes, las porciones más grandes. Yo obtenía lo que quedaba, servido con una ración de agradece que te estamos dando algo. Aprendí desde temprano que en esta casa, algunos eran más iguales que otros. La escuela no era refugio tampoco. Las reuniones de padres y maestros eran una broma. Mis padres se derretían ante los garabatos de mi hermana como si fueran originales de Picasso, mientras que mi boleta de calificaciones bien podría haber estado escrita en tinta invisible por toda la atención que recibía. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana? Se convirtió en el lema no oficial de la familia, tatuado en mi psique con tinta permanente. En esta tormenta de favoritismo y negligencia, había un faro de luz, mi abuelo. Él era el único que me veía, realmente me veía. Con él, yo no era el gemelo no deseado ni la decepción familiar, era simplemente yo. Me enseñó a pescar, me contó historias sobre su juventud. Durante unas pocas horas preciosas cada semana, me hacía sentir que importaba. Pero la vida tiene una forma cruel de quitarte las cosas buenas, ¿no es así? Cuando tenía 13 años, mi abuelo falleció. Fue como si alguien hubiera apagado la única luz en mi mundo oscuro. La única persona que me hacía sentir valioso se había ido, y con él desapareció cualquier apariencia de equilibrio en nuestra dinámica familiar desigual.
Después de su muerte, el contraste se hizo aún más marcado. Los logros de mi hermana eran celebrados con desfiles, mientras que mi existencia era tolerada, en el mejor de los casos. Las fotos familiares, digamos que tengo una gran colección de fotos de mi codo o la parte de atrás de mi cabeza. Yo era el fantasma de la familia, presente pero nunca realmente visto ni oído. Cada día era un recordatorio de que yo era el repuesto, el plan de emergencia, el hijo por si acaso. El resentimiento crecía dentro de mí como una maleza, ahogando cualquier esperanza o autoestima que intentara echar raíces. Soñaba con el día en que pudiera irme, contando los años, meses, semanas hasta que pudiera escapar de esta casa que nunca se sintió como un hogar. Justo cuando pensé que la vida no podía volverse más retorcida, llegó mi dulce 16 con un estallido. Y lo digo literalmente. Mientras la mayoría de los chicos soñaban con licencias de conducir y primeros autos, mi querida hermana gemela decidió agitar las cosas quedando embarazada. Sí, lo leíste bien, a los 16 años, mi hermana logró quedarse embarazada de un chico de 19 años que probablemente no podría deletrear la palabra condón aunque su vida dependiera de ello. Ahora, en cualquier familia normal, esto podría haber sido motivo de preocupación, tal vez incluso una charla seria sobre las elecciones de vida y las responsabilidades. Pero no en el mundo bizarro que era mi familia. No, mis padres reaccionaron ante esta bomba como si mi hermana hubiera ganado el premio Nobel. Su preciada niña iba a tener un bebé. Fuegos artificiales y alfombra roja, por favor. Antes de que pudieras decir embarazo adolescente, mis padres habían orquestado una boda relámpago que haría que Las Vegas se sintiera orgullosa. Casaron a mi hermana de 16 años con este chico casi adulto más rápido de lo que puedes calentar un burrito en el microondas. Y así, nuestra familia de 4 se convirtió en una familia de 5 y medio. Mis padres decidieron que los recién casados necesitaban un lugar adecuado para comenzar su familia, ¿y dónde mejor que en nuestra acogedora casita? La misma casa que ya estaba llena hasta los topes con los 4 de nosotros. Su solución fue simple, yo tenía que irme. Así es, en un abrir y cerrar de ojos pasé de ser el hijo no deseado a ser un adolescente sin hogar. Mi habitación, el único santuario que tenía en este infierno de casa, fue entregada sin ceremonias a mi hermana y a su futuro esposo. Mis pertenencias fueron metidas en bolsas de basura y tiradas en el patio trasero como si fueran basura del día anterior. Todavía recuerdo la conversación, si es que se le puede llamar así. Mi madre, con una sonrisa que podría cortar la leche, me dijo, tu hermana necesita el espacio ahora, ya eres lo suficientemente mayor para encontrar un lugar por ti mismo, ¿verdad? ¿Suficientemente mayor? Tenía 16 años, por el amor de Dios. La misma edad que mi hermana embarazada, pero aparentemente eso no importaba. Tenía 16 años, de pie en nuestro patio trasero con mi vida empacada en bolsas de basura, preguntándome qué demonios se suponía que debía hacer a continuación. El resentimiento que había estado hirviendo a fuego lento durante años, de repente, se desbordó. Estaba enojado, no, furioso, con mis padres, con mi hermana, con su novio perdedor, con todo el maldito mundo. Sin ningún otro lugar a donde ir, hice lo único que se me ocurrió, monté una tienda de campaña en el patio trasero. Sí, lo escuchaste bien, mientras mi hermana redecoraba su habitación para el bebé, yo aprendía a impermeabilizar una tienda. Habla sobre una lección rápida de cómo ser adulto. Vivir en una tienda de campaña en tu propio patio trasero es una humillación especial. Podía escuchar las cenas familiares a través de las paredes de la casa, oler las comidas caseras de las que ya no era bienvenido a compartir. El invierno fue lo peor. ¿Alguna vez has tratado de hacer la tarea a la luz de una linterna, usando 3 capas de ropa porque afuera hace un frío terrible? Déjame decirte que no es lo más propicio para el éxito académico. La escuela se convirtió en una broma. ¿Cómo podía concentrarme en álgebra cuando me preocupaba si mi tienda todavía estaría en pie cuando llegara a casa? Mis calificaciones se desplomaron, pero por supuesto, nadie lo notó. Estaban demasiado ocupados mimando a mi hermana y su barriga en crecimiento. Pero la vida tiene una forma de lanzarte un salvavidas cuando menos lo esperas. Para mí, vino en forma de una panadería local.
Estaba buscando trabajos ocasionales, cualquier cosa para ganar unos pocos dólares para comida y suministros. El dueño, un viejo gruñón llamado Frank, me vio mirando el pan del día anterior una noche. En lugar de echarme, me ofreció un trabajo. No era mucho, solo barrer los pisos y ayudar con las entregas, pero vino con una ventaja que se sintió como ganar la lotería, una pequeña habitación encima de la panadería donde podía dormir. Ya no más tienda, ya no más noches de frío. Tenía un techo sobre mi cabeza, aunque todo el lugar oliera a masa fermentada todo el tiempo. Dejé la escuela secundaria poco después. No fue una decisión fácil, pero seamos sinceros, mi educación había pasado a un segundo plano frente a la supervivencia hacía mucho tiempo. Además, trabajar en la panadería me enseñó más sobre la vida y el trabajo duro que cualquier aula. Frank se convirtió en la figura paterna que nunca tuve. Era duro, claro, pero justo. Me enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de llegar a tiempo y cómo hacer un increíble pastel de manzana. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía valor. Ya no era el gemelo no deseado ni la decepción de la familia. Era un trabajador, un aprendiz, alguien con potencial. La ironía no se me escapó. Aquí estaba yo, la oveja negra de la familia, trabajando arduamente y aprendiendo habilidades de la vida real, mientras mi hermana, la niña dorada, jugaba a la casita a expensas de mis padres. El resentimiento seguía ahí, un compañero constante, pero ahora se veía acompañado de algo nuevo, una feroz determinación de demostrarles a todos que estaban equivocados. Cada turno temprano por la mañana, cada noche tarde limpiando, cada nueva habilidad que dominaba, era un dedo medio levantado hacia la familia que me había dejado de lado. Me prometí a mí mismo que algún día tendría más que solo una habitación sobre una panadería, tendría una vida que solo podrían soñar, y lo haría todo por mi cuenta. La vida tiene una forma divertida de sorprenderte, ¿sabes? Un día estás durmiendo en una habitación que huele a pan del día anterior y al siguiente estás entrando a una planta de automóviles, con las manos sudorosas, esperando tener una oportunidad. Ahí es donde mi historia dio su siguiente giro. No te voy a mentir, dejar la panadería fue difícil. Frank se había convertido en más padre para mí que mi propio padre jamás lo fue, pero ambos sabíamos que no podía pasar mi vida cubierto de harina. Así que, cuando escuché que la planta de autos estaba contratando, pensé, ¿por qué no? Lo peor que podían hacer era decir no, ¿verdad? Resulta que dijeron que sí. Comencé en la línea de ensamblaje, y déjame decirte, era un mundo completamente diferente al de amasar masa. El ruido, el ritmo, la presión, al principio fue abrumador. Pero, ¿sabes qué? Me encantó. Cada coche que salía de esa línea era un gran "que se jodan" para todos los que alguna vez dudaron de mí. Me entregué al trabajo, aprendí cada tarea en la línea, me quedaba hasta tarde, llegaba temprano. Los chicos empezaron a llamarme la máquina. No es muy creativo, lo sé, pero oye, prefiero eso a ser el gemelo no deseado cualquier día. Y la gente se dio cuenta, mis supervisores, el gerente de la planta, incluso los jefes de la empresa cuando visitaban. 3 años después, me ofrecieron un puesto de supervisor. Yo, el chico que abandonó la escuela secundaria, ahora responsable de todo un turno. Casi me reí en sus caras, no porque fuera gracioso, sino porque si mi familia me viera ahora, bueno, digamos que habría sido dulce. Pero el éxito no borró mágicamente todos esos años de dolor. Cada promoción, cada aumento de sueldo, cada buen trabajo de los jefes, una parte de mí seguía siendo ese niño en la tienda de campaña, desesperado por aprobación. Me quedaba despierto por las noches imaginando escenarios en los que me encontraría con mi familia, mostraría mi éxito y les haría arrepentirse de todo. El verdadero cambio llegó 5 años después. Había estado ahorrando cada centavo, viviendo como si todavía estuviera en esa habitación sobre la panadería, y finalmente tenía suficiente, compré una casa. Nada lujoso, te lo aseguro, una modesta casa de 3 habitaciones en un vecindario decente, pero era mía, toda mía. El día que recibí las llaves, me quedé en la sala vacía y simplemente me desmoroné, me reí, lloré, probablemente parecía un lunático para los vecinos. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era,
lo hice, sin ellos, a pesar de ellos. Por primera vez en mi vida, tenía un hogar de verdad, un lugar donde pertenecía, donde nadie podía echarme ni hacerme sentir no deseado. No era solo una casa, era un gigantesco que se jodan, para todos los que alguna vez me hicieron sentir pequeño. A medida que comencé a amueblar la casa, comprando cosas con las que solo había soñado tener, una parte de mí deseaba poder invitar a Frank para mostrarle lo que su bondad había ayudado a crear. Pero otra parte, otra parte estaba esperando el día en que mi llamada familia se enterara, porque en el fondo sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que vinieran a tocar la puerta, queriendo una parte de lo que había construido. Y cuando llegara ese día, estaría preparado. ¿Conoces esa sensación cuando estás viendo una película de terror y sabes que algo malo está a punto de pasar? Así me sentí el día que sonó el timbre inesperadamente. Llámalo sexto sentido, llámalo paranoia, pero algo en mi interior me dijo que no iba a ser el vecino pidiendo una taza de azúcar. Abrí la puerta y ahí estaban, mi propio espectáculo de terror en carne y hueso, mamá, papá, mi hermana, su esposo y sus 3 hijos, o 4, ya había perdido la cuenta. Estaban ahí, sonriendo como si acabaran de ganar la lotería. En cierto modo, supongo que ellos pensaban que lo habían hecho. Sorpresa, dijo mi madre con un tono alegre, como si la última década de abandono y desprecio fuera solo un malentendido tonto. Escuchamos que compraste una casa. ¡Qué maravilloso! Me quedé paralizado. Quería cerrar la puerta en sus caras, gritar y exigir respuestas por todos esos años de dolor. En lugar de eso, me quedé mirando, con la mano aferrada al pomo de la puerta tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. Mi hermana se adelantó, con su último bebé en la cadera, mirando el vestíbulo como si lo estuviera tasando. Bonito lugar, hermano, dijo, observando alrededor. Tienes mucho espacio, ¿no? Y ahí estaba, la verdadera razón de esta pequeña reunión familiar. Sentí como mi mandíbula se apretaba, los años de resentimiento burbujeando dentro de mí como lava. Papá carraspeó, siempre el diplomático. Hijo, pensamos que, con la familia de tu hermana creciendo y con esta gran casa tuya, tal vez sea hora de dejar el pasado atrás. La familia debe permanecer unida, después de todo. Casi me reí. ¿Familia? ¿Desde cuándo había sido parte de esta familia? Pero me mordí la lengua, los años de reprimir mis sentimientos entraron en acción automáticamente. ¿Qué es exactamente lo que está sugiriendo?, logré preguntar, sorprendentemente con una voz firme. Mamá sonrió, claramente tomando mi pregunta como un signo de ánimo. Pensamos que podríamos mudarnos aquí, todos nosotros. ¿No sería encantador? Una gran familia feliz bajo un mismo techo. Una gran familia feliz. Las palabras resonaron en mi cabeza, cada repetición avivando el fuego del resentimiento que había estado ardiendo durante años. Imágenes pasaron por mi mente, durmiendo en una tienda de campaña, trabajando de sol a sol en la panadería, las innumerables noches en las que me había llorado a mí mismo hasta dormirme, preguntándome por qué no era suficiente. Y ahora, aquí estaban, de pie en el porche de la casa que yo había construido con mi propio sudor y lágrimas, exigiendo ser parte de ella. Querían tomar control, apartarme de nuevo. Sentí algo romperse dentro de mí. Años de ira contenida, dolor y resentimiento salieron a la superficie. No, dije, mi voz baja pero firme. Absolutamente no. Las sonrisas se desvanecieron. Mamá me miró como si la hubiera abofeteado. Pero somos familia, balbuceó. Familia, me reí, pero no había humor en ello. ¿Dónde estaba esta familia cuando me echaron a los 16 años? ¿Dónde estaba esta familia cuando dormía en una tienda de campaña en el patio trasero? ¿Dónde estaba esta familia cuando trabajaba sin descanso en la panadería o cuando hacía turnos dobles en la planta? Se quedaron en silencio, sorprendidos, por primera vez tenía toda su atención. Esta casa, esta vida que he construido, la hice solo, sin ustedes, a pesar de ustedes. ¿Y ahora piensan que pueden simplemente entrar y reclamarla como si tuvieran algún derecho? Mi hermana dio un paso adelante, con esa familiar expresión de puchero que siempre le había conseguido lo que quería.
Vamos, no seas egoísta. Necesitamos el espacio. Nos lo debes. ¿Qué te lo debo? Las palabras salieron de mí casi como un gruñido. No les debo nada, ni una maldita cosa. Si necesitan espacio, búsquenlo en otro lado. Esta es mi casa, y no son bienvenidos aquí. Papá se infló, su rostro enrojeciendo. Ahora escucha, muchacho. No, tú escucha, lo interrumpí. Ya no soy un muchacho. Soy un hombre que ha hecho las cosas bien sin ustedes, y seguiré haciéndolo sin ustedes. Ahora, salgan de mi propiedad antes de que llame a la policía. Se quedaron allí, boquiabiertos, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando, como si la idea de que yo podría rechazarlos nunca hubiera cruzado por sus mentes. Y, ¿sabes qué? Probablemente no lo había hecho. Lárguense, dije, mi voz tranquila pero llena de determinación. Lentamente, incrédulos, se dieron la vuelta y se marcharon. Los observé irse, mi corazón latiendo con fuerza, mis manos temblorosas. Cuando su coche desapareció en la distancia, cerré la puerta y me dejé caer en el suelo, apoyado contra ella. Lo había hecho. Finalmente, me había enfrentado a ellos. El alivio fue abrumador, pero también lo fue la tristeza, no por perderlos, los había perdido hacía años. No, estaba de luto por la familia que nunca tuve, el apoyo que nunca conocí. Pensarías que después de ser rechazados tan claramente, mi familia habría recibido el mensaje. Si hay algo que he aprendido, es que las personas tóxicas no se rinden fácilmente. Son como malas hierbas, piensas que te has deshecho de ellas, pero siempre encuentran la manera de volver a colarse. Fue aproximadamente una semana después de la visita no invitada, justo cuando empezaba a relajarme, a creer que tal vez, solo tal vez, había cerrado ese capítulo de mi vida. Debería haberlo sabido mejor. Me desperté en medio de la noche por el sonido de vidrios rompiéndose. Al principio pensé que estaba soñando, quizás un residuo de pesadilla de mis días durmiendo en una tienda de campaña, pero luego escuché voces, susurradas pero familiares. Era el agudo murmullo de mi hermana y el gruñido bajo de su marido. Por un momento me quedé congelado, sin poder creer que esto estaba sucediendo. No podían ser tan descarados, no podían ser tan egoístas. Pero mientras escuchaba pasos acercándose a las escaleras, la realidad se hundió en mí, estaban realmente invadiendo mi hogar. Me levanté, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Agarré mi teléfono, listo para llamar a la policía, pero algo me detuvo. Tal vez era un sentimiento mal guiado de lealtad familiar o quizás simplemente no podía creer que todo esto había llegado a este punto. Salí al pasillo y ahí estaban, mi hermana, su esposo y 2 de sus hijos, cargados con maletas y bolsas. Se quedaron paralizados cuando me vieron, como ciervos atrapados en los faros de un coche. Lo que siguió fue una tormenta de gritos, acusaciones y amenazas. Mi hermana, siempre la víctima, lloraba y se quejaba de que yo los estaba dejando sin hogar, que yo era quien estaba destruyendo a la familia. Su marido, envalentonado por el alcohol, se me puso frente a la cara, diciéndome que no tenía derecho a mantenerlos fuera. Años de rabia acumulada y dolor reprimido salieron a la superficie. Grité de vuelta, les dije exactamente lo que pensaba de su descaro, de su audacia. La situación se calentó, se puso física. En el forcejeo, me empujaron con fuerza y me tropecé hacia atrás, golpeando mi cabeza contra la esquina de una pared. El dolor estalló detrás de mis ojos y sentí como la sangre cálida comenzaba a bajar por mi cuello. Ese fue el límite. Aturdido y enfadado, finalmente hice lo que debía haber hecho desde el momento en que escuché el vidrio romperse, llamé a la policía. Lo que sucedió después fue como algo sacado de un mal drama televisivo. La policía llegó con las sirenas a todo volumen, iluminando la tranquila calle suburbana. Mi hermana y su esposo comenzaron a inventar historias de inmediato, diciendo que los había invitado, que yo los había atacado. Pero no contaban con una cosa, mi vecina, la señora Harrington, lo había visto todo. Había presenciado cómo rompían la ventana y escuchado los gritos. Vio cómo tropecé fuera de la casa sangrando.
Su testimonio, junto con la ventana rota y mi herida, fue todo lo que la policía necesitó. Presenté cargos. No fue una decisión fácil, pero mientras los veía siendo llevados esposados por los oficiales, supe que era la decisión correcta. Ya era suficiente. Era hora de establecer límites, no solo con palabras, sino con acciones. Obtendría una orden de restricción contra mi hermana y su esposo. Se sintió surrealista tomar medidas legales contra mi propia familia, pero con cada día que pasaba, me sentía un poco más ligero, un poco más libre. Justo cuando pensé que todo se había calmado, justo cuando empezaba a creer que tal vez, finalmente, podía seguir adelante con mi vida, ellos atacaron de nuevo. Esta vez fueron mis padres. Se presentaron una tarde de domingo, luciendo más envejecidos y más desgastados de lo que recordaba. Por un momento, sentí una punzada de algo, no exactamente simpatía, pero un eco de la conexión que una vez tuvimos, o que al menos debería haber existido. Pero luego comenzaron a hablar, y cualquier sentimiento cálido se evaporó rápidamente. Tenían preparada una historia de lástima, como estaban envejeciendo, como no podían seguir apoyando a mi hermana y su familia, como estaban luchando financieramente y como necesitaban un lugar donde quedarse. Era pura manipulación, golpeando todos los desencadenantes clásicos de la culpa, la obligación familiar, el respeto por los mayores, las dificultades de la vejez. Se pintaron a sí mismos como víctimas de las circunstancias, convenientemente olvidando su papel en la creación de la situación de la que ahora se quejaban. Escuché, más por shock que por otra cosa. La audacia era asombrosa. Ahí estaban, las personas que me habían echado de casa a los 16, que habían elegido a mi hermana sobre mí una y otra vez, pidiendo mi ayuda, exigiéndola en realidad, bajo el disfraz del deber familiar. Mientras los escuchaba dar su discurso ensayado, algo extraño sucedió dentro de mí. Sentí la vieja ira, el viejo dolor, pero era diferente esta vez, distante, como mirar una vieja fotografía de ti mismo y apenas reconocer a la persona en ella. Me di cuenta, en ese momento, de que los compadecía. Esas personas tristes y manipuladoras que nunca aprendieron a asumir la responsabilidad de sus acciones, que quemaron todos los puentes y ahora se sorprendían de encontrarse solos. Pero la compasión no significaba que les debiera algo, no borraba los años de negligencia, el favoritismo, el dolor que habían causado. Y ciertamente no significaba que debía dejarlos entrar en mi vida o en mi hogar. Así que les dije que no, con calma, con firmeza, sin ira ni resentimiento. Les expliqué que entendía su situación, pero que no era responsable de resolverla. Les recordé nuestra historia, las decisiones que habían tomado. Les dejé claro que, aunque no les deseaba mal, tampoco los quería en mi vida. Por supuesto, no lo tomaron bien. Hubo lágrimas, acusaciones, intentos de hacerme sentir culpable. Pero me mantuve firme, y cuando finalmente se fueron, no sentí culpa. Sentí alivio, me sentí empoderado. Fue un punto de inflexión para mí. De pie en mi porche, viendo cómo se alejaban en su coche, me di cuenta de algo importante. El resentimiento, la ira que me había impulsado durante tanto tiempo, no había desaparecido exactamente, pero ya no me controlaba. Había construido una vida para mí mismo, una buena vida, a pesar de todo lo que me habían hecho. Había ganado, no demostrando nada a ellos, sino viviendo bien, a pesar de ellos. Actualización: han pasado meses desde el incidente del allanamiento y el fallido intento de mis padres de mudarse. El polvo se ha asentado y me he estado concentrando en seguir adelante, construyendo una vida que es realmente mía. Estoy aprendiendo a soltar, a encontrar la paz no en el perdón, sino en la aceptación de lo que sucedió y en quien me he convertido a causa de ello. En un momento de lo que solo puedo describir como una nobleza equivocada, decidí visitar a mi hermana en la cárcel. Tal vez estaba buscando un cierre, o tal vez una parte de mí aún se aferraba a la idea de la familia. Si lo que sea, me encontré sentado frente a ella en una sala estéril de visitas, con los años de dolor y traición presentes como una barrera palpable entre nosotros. Ella se veía diferente, más endurecida, más envejecida, la chispa de la niña favorita se había desvanecido de sus ojos. Nos sentamos en un silencio incómodo que se sintió eterno.
Estaba a punto de irme, preguntándome qué demonios estaba haciendo allí, cuando ella habló. Lo que salió de su boca sacudió mi mundo hasta la médula. Con una risa amarga, reveló una verdad que nunca vi venir: nuestro abuelo, el único que me mostró amor y apoyo genuinos, no me había olvidado después de todo. Me había dejado una herencia, y no era una pequeña. El shock debió reflejarse en mi cara, porque ella continuó, sus palabras impregnadas del mismo sentido de derecho que había caracterizado toda nuestra relación. Me lo contó todo, cómo nuestros padres habían escondido el testamento, cómo habían estado usando mi dinero durante todos estos años. La casa, la misma en la que dormía en una tienda de campaña, técnicamente había sido mía. El dinero que financiaba las bodas de mi hermana, los fallidos negocios de su esposo, la ropa cara de sus hijos, todo provenía de mi herencia. Me quedé ahí, atónito, mientras las implicaciones me golpeaban. Cada lucha, cada dificultad que había enfrentado, cada noche congelándome en una tienda de campaña o trabajando horas interminables en la panadería, todo había sido innecesario. Siempre había tenido los medios para mantenerme, pero me los habían robado las mismas personas que deberían haberme protegido. El peso de esta traición era casi insoportable. Años de manipulación, de ser tratado como egoísta por no ayudar a la familia, de ser hecho sentir inútil, todo eso ahora cobraba un nuevo y cruel significado. La audacia, la pura crueldad de lo que habían hecho, era algo casi impresionante. Mi hermana, aparentemente inconsciente de la tormenta que estaba desatando en mi interior, parecía pensar que esta revelación provocaría algo en mí que reavivaría el drama familiar. Tal vez pensaba que me derrumbaría o que explotaría de rabia, o quizás esperaba manipularme una vez más, usando esta información como un cebo. Calculó mal, terriblemente mal. Los últimos hilos de obligación familiar, la lealtad mal colocada, se rompieron en ese instante. Sentí una frialdad, una claridad envolvente, como si de repente todo hubiera encajado en su lugar. Sin decir una palabra, me levanté y me fui, sus gritos resonando detrás de mí mientras me alejaba. Armado con la información que mi hermana había proporcionado inadvertidamente, comencé el proceso de desentrañar años de engaños financieros. Ya no se trataba solo del dinero, aunque era justo que recuperara lo que era mío, sino de justicia, de finalmente poner un alto y decir, no más. Los demandé, a todos, a mis padres, a mi hermana, a su esposo, a cualquiera que se hubiera beneficiado del robo de mi herencia. La familia que me había descartado, que me había visto como nada más que un recurso para usar y desechar, ahora enfrentaría las consecuencias de sus acciones. A medida que la noticia de la demanda se extendió, familiares lejanos y viejos conocidos comenzaron a salir de la nada. Algunos ofrecieron apoyo, otros condena. Me llamaron codicioso, desagradecido, me dijeron que estaba destruyendo a la familia. Pero por primera vez, esas palabras no tenían ningún poder sobre mí. Sabía la verdad, y ya no iba a dejar que su narrativa controlara mi vida. La demanda se convirtió en un escándalo mediático en nuestro pequeño pueblo. A la gente le encanta una buena historia de David contra Goliat, y así es como lo pintaron, el hijo abandonado enfrentándose a quienes lo habían perjudicado. Traté de ignorar la atención, concentrándome en la batalla legal que tenía por delante. Fue un proceso largo y agotador. Cada día traía nuevas revelaciones, nuevas profundidades de la traición de mi familia. La casa de mi abuelo, el lugar lleno de cálidos recuerdos del único adulto que me había querido de verdad, había sido vendida. El dinero, que debería haberme proporcionado una vida cómoda, se había esfumado en gastos frívolos y malas inversiones. Mientras escribo esto, la demanda sigue en curso. Las ruedas de la justicia giran lentamente, pero están girando. No sé cuál será el resultado, ni cuánto, si es que algo, recuperaré. Pero en cierto sentido, ese ya no es el punto. Se trata de reclamar lo que me fue arrebatado, no solo el dinero, sino también mi dignidad, mi autoestima. Finalmente, estoy tomando el control de mi propia historia. No sé qué me depara el futuro. La audiencia es la próxima semana, y sin importar el resultado, sé que mi vida nunca será la misma. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo. Estoy listo para enfrentar lo que venga, en mis propios términos. ¿Y no es ese el mayor legado de todos?
La audiencia finalmente llegó. Fue un proceso agotador, tanto emocional como mentalmente. Entrar en esa sala del tribunal y ver a mi familia, esas mismas personas que me habían traicionado, fue como revivir todos esos años de dolor y traición en cuestión de segundos. Mi madre no podía mirarme a los ojos, y mi padre mantenía su rostro endurecido, como si aún no pudiera creer que su hijo problemático los estuviera llevando a los tribunales. Mi hermana, con su habitual actitud de víctima, se sentó junto a su esposo, ambos con caras de incredulidad y desprecio. Durante la audiencia, se revelaron todos los detalles sucios. Los abogados expusieron cómo mis padres habían ocultado el testamento de mi abuelo, cómo habían desviado el dinero que él había destinado para mí, y cómo lo habían usado para financiar la vida de mi hermana y sus caprichos. Cada pedazo de información que salía a la luz era como una cuchillada. No solo por lo que hicieron, sino por la frialdad con la que lo habían ejecutado. Me habían dejado fuera de mi propio hogar, en la miseria, mientras ellos vivían cómodamente gracias a la herencia que me pertenecía. Ver cómo mis padres intentaban justificarse, tratando de hacer parecer que lo hicieron por el bien de la familia, solo avivó mi resolución. Los años de dolor, el rechazo, todo quedó expuesto en esa sala. No fue solo un juicio sobre dinero, sino sobre décadas de maltrato y negligencia disfrazados de amor familiar. Cuando finalmente llegó el veredicto, el juez dictaminó a mi favor. Se les ordenó a mis padres y a mi hermana devolver lo que quedaba de la herencia, aunque gran parte ya se había perdido en malas decisiones y despilfarros. La justicia, al menos en papel, se había logrado, pero la sensación que me invadió no fue tanto de victoria, sino de alivio. Había enfrentado a mis fantasmas, había reclamado lo que era mío y, lo más importante, había cerrado esa puerta de una vez por todas. Después del juicio, algunos familiares intentaron contactarme, algunos para ofrecer disculpas, otros para reprocharme por haber destruido a la familia. Pero para mí, esa familia había dejado de existir hace mucho tiempo. Lo que hice no fue destruir nada, fue simplemente poner fin a una farsa que había durado demasiados años. No les debía nada, y por primera vez, lo sentí en lo más profundo de mi ser. Con el tiempo, comencé a reconstruir mi vida de verdad, no solo en términos materiales, sino también emocionalmente. Aprendí a soltar esa rabia que había sido mi combustible durante tanto tiempo. Poco a poco, empecé a perdonarme a mí mismo por los años que pasé deseando la aprobación de personas que nunca me la habrían dado. Me di cuenta de que la familia no siempre es de sangre, sino que son las personas que eliges, las que te apoyan y te aceptan por quien eres. En ese sentido, Frank, el viejo panadero, había sido más familia para mí que cualquiera de ellos. Finalmente, encontré paz, no en el perdón hacia ellos, sino en la aceptación de que no necesito esa validación para vivir plenamente. He construido una vida que es mía, una que ellos no pueden reclamar, controlar ni destruir. Y, en ese sentido, he ganado. Unos meses después del juicio, me encontré reflexionando sobre todo lo que había sucedido. Sí, había perdido una familia biológica, pero lo que había ganado era mucho más importante: independencia, dignidad y una comprensión profunda de lo que realmente significa el amor y la familia. Al mirar hacia el futuro, ya no me siento definido por mi pasado, ni por el dolor que me infligieron. Estoy libre, por fin. Finalmente, mi historia no terminó en la amargura ni en el resentimiento. Mi vida, que comenzó con tanto dolor y dificultad, se transformó en algo hermoso y significativo. A veces, la familia en la que nacemos no es la que nos define. A veces, son nuestras decisiones, nuestras acciones y las personas que encontramos en el camino las que realmente nos dan un sentido de pertenencia y amor. Y eso, al final del día, es el verdadero triunfo. Atrapé a mi esposa engañándome en nuestra cama, me quedé con la casa, obtuve la custodia completa de los niños y también su trabajo. Mi esposa tiene 41 años y se llama Grace. Yo tengo 43 años y he estado casado con ella durante 15 años. De ese matrimonio hemos tenido 2 hijos absolutamente hermosos, nuestra hija tiene 13 años y nuestro hijo tiene 9. No estoy seguro de si hemos sido buenos esposos el uno para el otro, pero sé que hemos sido buenos padres para nuestros hijos, y personalmente siempre he hecho todo lo posible para asegurarme de que mis hijos sean felices.
Tengo que contarles algo que sucedió después del nacimiento de nuestro hijo. Cuando tenía solo unos meses, mi esposa estaba pasando por un momento muy difícil y parecía ser depresión posparto. Así que yo estaba haciendo todo lo posible para aliviarle la carga. Un día, me dijo que quería salir solo para respirar, y lo entendí completamente. Necesitaba un descanso completo, al menos por un día. Así que le dije que tenía todo bajo control y la dejé ir por un día sola. Eso es lo que haría un buen esposo, y además, también era mi hijo. El problema vino cuando regresó a casa. Estaba muy claro que Grace estaba triste por algo. Sí, podría haber estado pasando por una depresión en ese momento, pero esa noche parecía visiblemente abatida por algo. Y todo tuvo sentido cuando los niños estaban durmiendo y ella empezó a llorar casi de inmediato. Recuerdo estar muy confundido, pero asumí que las emociones finalmente habían comenzado a desbordarse. Pero luego habló, y recordé las palabras exactas que dijo. Es difícil olvidar cosas como esta, me acosté con alguien. La sala de estar quedó en completo silencio después de que lo dijo. Y considerando que acabábamos de tener un hijo, mi esposa estaba pasando por depresión posparto, y esa mala noticia me cayó como una bomba en medio de la noche sin preparación, recuerdo estar completamente confundido sobre cómo se suponía que debía reaccionar. ¿Se suponía que debía empezar a gritar o volcar una mesa? Nunca había sido una persona agresiva, ni siquiera en momentos en los que habría estado justificado. Toda esa noche fue extraña porque pasaron 10 minutos de estar sentados ahí antes de que pudiera romper el silencio. Le pregunté quién era. También dejó una gran pausa antes de admitir que era solo un tipo al azar. Estuve tentado a preguntarle exactamente qué habían hecho, pero no quería hacerle eso a mi salud mental. Ella ofreció más información, diciendo que fue a un bar, él la abordó, y ella se dejó llevar. Luego dejó que la oración terminara en silencio. Nos quedamos sentados otros 10 minutos antes de que le dijera que debería irse a dormir. Subió las escaleras y yo dormí en el sofá esa noche. Esa fue la última vez que hablamos sobre el tema. No sé por qué, realmente no puedo explicarlo. No volví a mencionar la infidelidad después de ese punto. Creo que sentí que todo era tan feliz con un nuevo hijo y lo que yo sentía que era una familia modelo, y tal vez le puse excusas por su depresión posparto. ¿Fue eso lo incorrecto? ¿Debería haberla reprendido como lo haría con cualquier otro infiel, independientemente de lo que estaba pasando? No lo sé, y sé que muchos me juzgarán por quedarme con ella después de eso, pero es una de esas situaciones que no sabes cómo manejar hasta que estás dentro. Incluso le di crédito por haberlo confesado de inmediato, fue una señal de remordimiento. Así que dejé pasar todo el episodio. No volvimos a hablar del tema durante casi una década hasta este año. Un contexto necesario es que soy una persona ocupada. Tengo mi propio negocio, y después de leer algunos libros hace años, me volví muy organizado para estructurar mis días, priorizando la productividad. Entonces, la mayoría del tiempo, excepto en raras ocasiones, es bastante fácil saber dónde estaré, cuando estaré en el trabajo, almorzando o haciendo ejercicio. Es un sistema bastante bueno para mí, y desde que empecé a aplicarlo hace unos años, me he sentido mucho más productivo. Pero no estoy aquí para promocionar nada. El punto principal es que tengo días muy predecibles, por lo que si estás muy cerca de mí, sabrás exactamente dónde estaré en qué momentos. Aunque, de nuevo, excepto en raras ocasiones. Un día, no hace mucho, era martes, así que se suponía que estaría en el trabajo de 10 de la mañana a 6 de la tarde, antes de ir al gimnasio y regresar a casa. El día comenzó como debía, salí a las 10 de la mañana, y todo iba como siempre. Creo que fue alrededor de las 2:30 de la tarde cuando recibí una llamada de uno de mis vecinos. Se llama Steve, somos bastante amigables, pero rara vez me llama porque la mayoría de nuestras interacciones son en persona. Contesté la llamada, intercambiamos los saludos habituales y un poco de charla trivial, pero parecía que tenía algo que decir. Así que le pregunté por qué llamaba. Me dijo, quizás estoy siendo paranoico en tu lugar, pero he notado una camioneta Tacoma negra estacionada en tu entrada. Puede que sea la tercera vez que la veo en los últimos 2 meses, pero hoy vi al conductor, y es un hombre.
No estoy insinuando nada, porque aprecio tanto a Grace como a ti, pero he visto este auto cuando tú no estás, así que pensé que era mejor prevenir que lamentar. Lo siento si estoy siendo un idiota y si me odias porque básicamente estoy acusando a tu esposa de algo, pero me gustaría que hicieras lo mismo por mí si vieras algo sospechoso. Cuando terminó de hablar, mi corazón ya latía rápido porque me recordó lo que había sucedido años atrás. Sabía que mi esposa no era un ángel, pero sentí que lo que pasó fue un error. Aún así, tenía que obtener el cierre que necesitaba, así que le dije a mis empleados que me ausentaría un rato y me dirigí a casa. Cuando llegué a mi vecindario, estacioné lejos de la casa y decidí caminar para no hacer notar mi presencia. Al llegar a la casa, la puerta estaba cerrada, pero la desbloqueé con cuidado y entré. El momento en que entré, fui recibido por el olor de un perfume desconocido, claramente masculino. Subí las escaleras y a mitad de camino vi una corbata suelta tirada en el pasillo. Cuando llegué al piso superior, vi 2 zapatos tirados frente a la puerta del dormitorio. Entonces lo escuché, el sonido de la cama crujiendo y las voces de ellos. Parecían convencidos de que estaban solos, así que la puerta estaba completamente abierta, pero desde donde yo estaba, no podían verme. Recuerdo estar parado allí, realmente contemplando qué iba a hacer cuando entrara en el dormitorio. De hecho, recuerdo pensar que podría bajar de nuevo sin que ninguno de los dos supiera que había estado allí. Pero seguía pensando, esta es nuestra casa, y esta no era la primera vez que mi esposa me engañaba. Ella estaba acostándose con alguien en nuestra cama, una cama en la que yo habría dormido felizmente solo unas horas más tarde. Entré directamente en la habitación, y ellos se sobresaltaron de miedo. Mi esposa inmediatamente se cubrió el cuerpo y la cara con las sábanas, y el tipo con el que estaba parecía muy confundido. No estaba convencido de que no supiera que estaba acostándose con una mujer casada, todo el tiempo solo estaba sorprendido de que yo estuviera allí, cuando probablemente ella le había garantizado que no aparecería. Él comenzó a vestirse, y mi esposa simplemente se escondió debajo de las cobijas mientras yo me quedaba parado en la puerta, sin saber qué hacer. ¿Cuál es exactamente la reacción apropiada cuando encuentras a tu esposa acostándose con otro hombre en tu cama matrimonial? Bueno, descubrí cuál era la reacción de mi cuerpo en ese momento. El hombre, ahora con los pantalones puestos y tratando de abotonarse la camisa, caminó hacia la puerta para salir de la habitación, y lo golpeé. Ni siquiera lo pensé antes de hacerlo, simplemente le di un gancho sólido en la mandíbula y cayó de espaldas sobre la cama. Mi esposa gritó al sentir el impacto, y el tipo se tocó la barbilla, vio su labio sangrando y se levantó de nuevo. Esta vez lo dejé pasar, y un minuto después escuché su auto arrancar. Debería haber hecho más que solo eso, pero, 1, podría haberlo matado con lo que sentía en ese momento, y 2, no quería desperdiciar toda mi energía en él cuando mi esposa era la que tenía la carga de la fidelidad. Me sentí tan estúpidamente tonto. Realmente había dejado que esta mujer me engañara 2 veces, o al menos 2 veces, y este segundo tipo era algo recurrente. Debería haberla dejado cuando tuve la oportunidad, recién nacido o no. Arranqué las cobijas para poder ver su cara y su cuerpo desnudo. En ese momento, estaba asqueado por todo lo relacionado con ella. Alguien acababa de estar con ella, y creo que no llegué a pensar tan profundamente la primera vez que me engañó, porque si lo hubiera hecho, sé que nunca la habría tocado de nuevo. Pero aquí acababa de ver a un tipo levantarse de ella, habían estado juntos hace solo unos minutos. Mírame, le grité porque aún cubría su rostro como una niña pequeña, y creo que la agresividad con la que lo dije la hizo obedecer al instante. Una vez que hizo contacto visual conmigo, lo único que le dije fue, esto se acabó. Quiero el divorcio. Y me aseguraré de que te arrepientas de haberme tomado por tonto. Luego me fui. Dejé a mi esposa allí, subí a mi auto y volví al trabajo. Realmente no sé por qué regresé al trabajo, pero creo que necesitaba algo para distraer mi mente de lo que acababa de suceder. Para cuando terminé por la noche, fui a un hotel con una botella de whisky y bebí para no tener que pensar en nada. Ya me he puesto en contacto con un abogado de divorcios, eso fue algo obvio, y ya he pagado un anticipo. Voy a luchar con uñas y dientes para obtener la custodia de mis hijos. Pero además de eso,
quiero hacerle daño, y estoy tratando de descubrir cómo. Honestamente, no puedo permitir que me tomen por tonto de esta manera, especialmente porque ya me había convertido en un tonto al dejar que se saliera con la suya la primera vez que me engañó. Supongo que es verdad lo que dicen, una vez infiel, siempre infiel. De todos modos, me encantaría escuchar sus pensamientos y, con suerte, recibir algún consejo sobre el enfoque que puedo tomar a continuación. Actualización 1. Estoy realmente feliz mientras escribo esta actualización porque los procedimientos de divorcio finalmente han concluido entre mi ex esposa, Grace, y yo. Espero que todos recuerden bien la historia. Fue un viaje bastante desordenado, así que déjenme contarles cómo fue todo. Después de atrapar a mi esposa engañándome en nuestra cama, fui a dormir a un hotel, y estuve allí durante unos 5 días porque no tenía idea de cómo proceder después de eso. Fui a la casa a ver a mis hijos y les di una excusa tonta sobre por qué no estaría allí todos los días, lo cual me rompió el corazón. Luego fui a la casa de mi hermano, que no estaba muy lejos. Tuve que decirles a mis empleados que no me sentía bien y no volví al trabajo hasta la semana siguiente. Sin embargo, fue durante ese tiempo que contraté a un abogado, y él comenzó con los trámites necesarios para mí. Me dijo que las cosas probablemente serían difíciles, especialmente porque mi esposa trabajaba en un bufete de abogados, pero él era el mejor del estado, según sus palabras, así que me sentí confiado. Mi esposa recibió los papeles del divorcio en el trabajo, lo cual me alegró, porque seguramente le causó algo de vergüenza, pero eso fue solo el comienzo. Una pieza clave del rompecabezas se armó uno de los días en que fui a casa para ver a los niños. Dime por qué mi hijo me contó sobre la vez que estuvo enfermo y se tomó 2 días libres de la escuela, lo cual recuerdo claramente, y mencionó casualmente al amigo de mamá. Tan pronto como dijo eso, comencé a grabar el audio. Aparentemente, el amigo de mamá conducía un auto grande y negro, y había venido un día mientras él estaba en casa. Esto ocurrió aproximadamente una semana antes de que los atrapara juntos. Honestamente, me llené de furia, pero tuve que mantener la calma frente a los niños porque eso significaba que Grace estaba teniendo encuentros incluso cuando los niños estaban en la casa. Traer a un hombre desconocido a mi hogar, alrededor de mis hijos. Si hubiera sido mi hija la que estaba enferma en casa, ¿habría hecho alguna diferencia? ¿Era su aventura tan importante que no tuvo la decencia de mantener su mala conducta alejada de mis hijos? Todo lo que descubrí lo pasé directamente a mi abogado, y él estaba mucho más feliz que yo con las nuevas pruebas, ya que vio un ángulo desde el cual podríamos abordar el caso. También me pidió los estados de cuenta bancarios. Teníamos una cuenta conjunta, por lo que pudo investigar si había evidencia de que ella estaba usando nuestro dinero en su aventura. Admito que el abogado estaba haciendo un trabajo fantástico, y me sentí confiado en él. Toda la saga del divorcio fue extremadamente larga, agotadora y costosa, y nunca quiero volver a pasar por algo así. Fue tan triste verme peleando por la custodia de mis hijos contra una mujer que me había engañado. Fue un proceso que duró varios meses, y cada vez que recordaba que estaba a punto de dividir el hogar de mis hijos, me llenaba de dudas. Pero luego me daba cuenta de que la infelicidad entre su madre y yo sería evidente para ellos, y no valía la pena que crecieran en un hogar lleno de tensiones y conflictos. Para resumir todo, al final del día, estoy muy feliz con lo que se me concedió. Tengo que pagar una pensión alimenticia, lo cual no me va a arruinar, pero, de todas formas, no me importa porque obtuve la custodia física completa de los niños. Fue un proceso complicado llegar hasta ese punto, pero se presentó un argumento sólido de que ella estaba poniendo en peligro a los niños al traer extraños a la casa. ¿Quién sabe cuántos más hombres habrán entrado en la residencia sin que lo supiéramos? El abogado dijo, es mejor no saberlo. La custodia legal es compartida, pero estoy bien con eso, al fin y al cabo, ella sigue siendo su madre, por mucho que ahora me repugne. Otra gran victoria, además de la custodia de los niños, es que también me quedé con la casa. No tenía sentido sacar a los niños de su hogar, de su escuela y lejos de sus amigos. Después de todo, no pueden 3 personas dejar la casa por culpa de una infiel. Esa fue una gran victoria para mí, y estoy contento de haber conseguido tanto en esta situación. Sin embargo, no creo que haya terminado.
No pude llevar a cabo otros planes mientras duraba el divorcio porque tomó todo mi tiempo, pero ahora que ha concluido, quién sabe. Quizás tenga otra actualización para ustedes en el futuro. Ya veremos. Actualización 2. Aquí estoy de nuevo, meses después de mi última actualización. Lo siento por la tardanza, pero la venganza lleva tiempo, y me alegra decir que esta debería ser la última actualización. Ahora, al grano. Lo último que quería conseguir era el trabajo de mi exesposa. Realmente quería ir tras su amante, pero no tenía idea de cómo se llamaba o dónde encontrarlo, así que lo dejé pasar. Al menos pude darle un buen golpe, lo que, en retrospectiva, me hizo sentir bastante bien. Creo que esto fue recomendado en los comentarios de mi publicación original, hace ya bastante tiempo. Tomé una de las sugerencias que me hicieron allí. Aproximadamente un mes después del divorcio, logré entrar en el Google Drive de mi exesposa porque aún usaba la misma contraseña que yo conocía. Lo hice de noche, con una VPN activa, ya que sabía que lo que estaba haciendo no era legal. Debería haberme detenido después de haber ganado en el divorcio, pero había algo que me impulsaba a vengarme completamente. Encontré los archivos en los que había estado trabajando recientemente y descargué varios que parecían confidenciales, luego los eliminé. Sí, reconozco que lo que hice fue ilegal, pero, honestamente, no me importó en lo más mínimo. Como mencioné antes, ella trabajaba en un bufete de abogados. No era el más grande del mundo ni nada, pero sí importante en nuestra ciudad, y no les tenía mucho miedo, especialmente después de que no fueron una gran amenaza durante el divorcio. Los archivos que tomé eran todo lo que necesitaba, y esperé una semana antes de hacer algo con ellos. Aquí es donde la cosa se puso divertida. Tengo un amigo en otro país que conocía toda la historia del divorcio y la infidelidad, y estuvo de mi lado todo el tiempo. Hemos sido amigos durante mucho tiempo, así que le pedí que creara una nueva cuenta de correo electrónico. Le envié los archivos confidenciales a través de una plataforma segura, y todo lo que le pedí fue que enviara esos archivos al correo del bufete de abogados, junto con un mensaje críptico sobre cómo cierta Grace había dejado expuestos esos archivos y que ahora estaban en la dark web. No era cierto, pero hizo que todo pareciera más siniestro. Después de esto, mi amigo me dijo que no recibió ninguna respuesta del bufete, lo cual no me sorprendió. De hecho, no escuché mucho sobre la situación hasta que Grace me llamó unas 2 semanas después, preguntando si podía recibir su pensión alimenticia antes de tiempo. Le pregunté por qué, y todo lo que dijo fue, solo problemas en el trabajo, eso es todo lo que necesita saber. Había un tono en su voz que normalmente me habría irritado, pero, en este caso, Dios mío, fue tan dulce de escuchar. Aproximadamente un mes después de eso, me contó entre gritos cómo la habían despedido debido a un tipo de violación de seguridad en el trabajo que no fue culpa suya. Tuve que silenciar la llamada para reírme de lo bien que todo había salido para mí. Al final del día, conseguí a mis hijos, conseguí la casa y conseguí su trabajo. No es que lo necesitara para nada más que para mi propia satisfacción. Espero no ser descubierto nunca, y probablemente no lo seré, porque dudo que consideren que esto sea lo suficientemente grande como para investigarlo. Ella nunca fue una pieza clave en el bufete, después de todo. La moraleja de mi historia es que, a veces, ser la persona más grande no es la forma más satisfactoria de hacer las cosas. Así que, si alguna vez tienes la oportunidad de obtener una dulce venganza, tómala. No solucionará que tu esposa te haya engañado, pero te hará sentir mucho mejor que cualquier botella de alcohol.